El Imperio Otomano, 1558. Topkapi. Los pasillos del palacio que durante décadas vibraron con un solo nombre, Hürrem. Ella ya no está aquí. Para cualquier otro gobernante, la muerte de una esposa es un acontecimiento luctuoso, pero mundano. Para Solimán el Magnífico, el legislador, señor de 3 continentes, es un terremoto tectónico. Ella fue lo que el Imperio Otomano no había conocido en sus más de 200 años de historia, la esposa legal del sultán reinante. No una concubina, no la madre de un heredero, sino una esposa. Ella rompió el sistema. Hürrem borró de los manuales de etiqueta la regla de que la sultana no abandona el harén. Reescribió las leyes no con decretos, sino con cartas, intrigas y ese carisma que mantuvo a su lado al hombre más ocupado del planeta durante 40 años. Y ahora, ella ya no está. Aquí comienza la gran intriga de la que las crónicas palaciegas guardan silencio. ¿Qué sucede con un hombre que construyó un imperio, pero has perdido a la única persona por la que estaba dispuesto a romper las reglas? Y lo que es más importante, ¿qué ocurre con el harén? Esa máquina perfectamente engrasada de reproducción dinástica que de repente se ha quedado sin su principal pieza. La lógica sugiere una cosa. El sultán tiene 57 años. Sigue gobernando con puño de hierro, pero el recurso de los herederos ya está distribuido. Los shehzades Selim y Bayazid dividen el imperio en 2 bandos, preparándose para una guerra civil. Parecería que no hay lugar para la lírica. El puesto de favorita, según las frías leyes del género, debería ser ocupado por la madre de un nuevo aspirante al trono, o en su defecto, por una muchacha hermosa capaz de animezar las veladas del anciano guerrero. Pero la ley del harén es la ley de la jungla, y la jungla no tolera el vacío. La pregunta que desentrañaremos a continuación suena cínica, pero es históricamente precisa. ¿Existió alguna mujer después de Hürrem? ¿O acaso Solimán resultó ser ese raro tipo de gobernante para quien el amor no es una herramienta política, sino una debilidad que solo se permitió una vez en la vida? La ironía es que la historia nos ha conservado los nombres de cientos de concubinas, pero el nombre de aquella que compartió el lecho del sultán tras la partida de Roxolana se ha convertido en un agujero negro. O bien el Imperio Otomano decidió que los herederos de Hürrem eran los últimos que necesitaban un competidor en las crónicas, o fue el propio Solimán quien puso el punto final a su serie titulada Vida Privada tan pronto como terminó el episodio principal. Nos adentraremos en los archivos. Veremos qué hay con la versión oficial y qué se esconde tras las frases de los cronistas de que el sultán pasaba las noches en soledad. La primavera de 1558 se convirtió para el Imperio Otomano en un tiempo de profundo dolor, pero para el sultán Solimán el Magnífico supuso el fin de toda una época, el fin de su luz personal. El 15 de abril, tras una larga y grave enfermedad, abandonó este mundo Haseki Hürrem Sultán, la mujer que no solo compartió el lecho del padishá, sino que se convirtió en su cogobernante de pleno derecho, su principal consejera y el amor más grande de toda su vida. La muerte de Hürrem fue un golpe del que el gobernante más poderoso de su tiempo nunca pudo recuperarse. Aquel día, cuando se cerraron los ojos de su amada Señora de la Risa, la vida en el palacio de Topkapi se detuvo, y el propio Solimán Kanuni, ante quien temblaba toda Europa y Asia, se sintió absolutamente impotente frente al rostro de la muerte implacable. El estado emocional y psicológico del sultán, inmediatamente después del fallecimiento de la Haseki, solo puede describirse con una palabra: devastación. Al perder a Hürrem, Suleimán perdió su principal apoyo. Las crónicas históricas testimonian que en los primeros días tras su partida, el padishá se encerró en sus habitaciones, negándose a recibir a ninguno de sus visires, hijos o sirvientes leales.
Ese mismo gobernante que dirigía con sangre fría a incontables ejércitos en la batalla y ganaba grandes campañas, lloró desconsoladamente, sin avergonzarse de sus lágrimas. Su dolor era tan inmenso que los cortesanos temían seriamente por la cordura y la vida de su señor. Tradicionalmente, en el Imperio Otomano, la manifestación pública de los sentimientos, y más aún un duelo tan prolongado por una mujer, se consideraban una muestra de debilidad para un monarca. Sin embargo, a Suleimán le fue completamente indiferente lo que los demás pudieran pensar de él. Él comprendía, no solo estaba enterrando a una esposa, estaba enterrando una parte de su propia alma. El gran luto del Padishá se reflejó instantáneamente en toda la forma de vida de la corte otomana. Suleimán Kanuni, que antes apreciaba la belleza, la exquisitez y la grandeza, cambió radicalmente sus hábitos y la decoración exterior. En primer lugar, esto afectó a su vestuario. El sultán renunció para siempre a los lujosos caftanes de seda, bordados con hilos de oro y piedras preciosas, a las telas brillantes y a los vistosos turbantes. En su lugar, adoptó ropas modestas y vastas de tonos oscuros y apagados, principalmente negros, grises y marrones oscuros. El aspecto del gran gobernante ahora se asemejaba más a la imagen de un modesto dervish asceta que a la del soberano de 3 continentes. Pero los cambios no afectaron solo su apariencia. Por orden personal de Suleimán, en el palacio se prohibieron estrictamente todas las celebraciones, las recepciones suntuosas y cualquier actividad de entretenimiento. En los enormes corredores enmudecieron los sonidos de la música, los instrumentos que en su día deleitaron el oído de Hürrem y Suleimán en sus felices veladas, fueron guardados lejos de la vista. La vajilla de oro y plata en las mesas del gobernante fue sustituida por la más simple, de barro y madera. El sultán ordenó retirar de las paredes de las estancias los valiosos tejidos y eliminar todos los objetos de lujo. Un silencio sepulcral, roto únicamente por el sonido de las oraciones, cayó como un pesado sudario sobre Topkapi. El Padishá, como si se castigara a sí mismo por haber seguido con vida, buscaba purificar su espacio de todo aquello que pudiera traer aunque fuera una gota de la alegría mundana de la que se había visto privado para siempre. Los contemporáneos, incluidos los embajadores extranjeros que, a través de sus informantes, seguían atentamente todo lo que ocurría en la corte otomana, quedaron asombrados por los cambios. En los despachos diplomáticos con destino a Venecia, Francia y el imperio de los Habsburgo, se enviaban regularmente informes sobre cómo el invencible sultán estaba destrozado. Un embajador veneciano escribía en sus crónicas a su país, con asombro no disimulado: «El gran gobernante parece ahora un anciano profundo. Su espalda se ha encorvado bajo el peso de un dolor insoportable y sus ojos han perdido el antiguo fuego. Parece que, junto con Hürrem, el alma del sultán también ha muerto. Ya no se interesa por los asuntos mundanos con la pasión de antaño. Sus pensamientos se dirigen únicamente a Dios y a los recuerdos de su difunta esposa». Estos testimonios confirman la magnitud de la tragedia. Suleimán envejeció físicamente en cuestión de semanas, su barba se volvió completamente cana y su rostro se cubrió de una profunda red de arrugas. El luto del sultán se convirtió en algo verdaderamente grande, no solo en la escala del palacio, sino en el marco de todo el imperio. Suleimán repartía generosamente limosna entre miles de pobres para que rezaran diariamente por el alma de Hürrem y ordenó la finalización acelerada de la construcción de la magnífica tumba en el recinto de la mezquita de Suleimaniye, donde más tarde descansaría la propia Haseki y en el futuro él mismo. Pasaba largas horas junto a su tumba, lejos de las intrigas palaciegas y el bullicio, hablando con ella como si aún pudiera oírle. Este luto tan profundo, sin precedentes en el severo Oriente, demostró claramente a la corte una verdad incuestionable. El lugar que ocupaba Hürrem era absolutamente único. Sin embargo, la naturaleza humana, especialmente cuando está herida por el dolor, necesita desesperadamente consuelo y comprensión. El sultán no buscaba un cuerpo joven o una pasión ardiente, lo que necesitaba era una interlocutora.
La única persona a la que se le permitió compartir la profunda melancolía del Padishah fue Gulfem Hatun. Su figura a menudo genera controversia. Algunos investigadores superficiales se apresuran a llamarla la nueva favorita del monarca envejecido. Pero, ¿quién fue ella realmente? Para entender la naturaleza de su relación, debemos recurrir a la historia. Gulfem Hatun no era una nueva concubina. Ella apareció en la vida de Solimán mucho antes de que él ascendiera al trono, e incluso antes de que la fogosa eslava Hürrem irrumpiera en su destino. Gulfem fue su segunda concubina, quien le dio a luz en 1521 a Shehzade Murad. Desgraciadamente, el niño murió en la infancia a causa de la viruela, y Gulfem, habiendo perdido el estatus de madre de un heredero, fue relegada a un segundo plano, primero por Mahidevran y luego por Hürrem. Sin embargo, a diferencia de muchas otras mujeres, no fue desterrada al Palacio Viejo. Gracias a su carácter apacible, discreto y sabio, logró conservar el respeto del sultán e incluso estableció una relación cordial y respetuosa con la propia Hürrem, convirtiéndose en una persona de confianza dentro del harén. Tras la muerte de Haseki en 1558, fue Gulfem, la mujer de su juventud, quien se convirtió para Solimán en ese puente hacia el pasado. Para entonces, tanto el sultán como Gulfem eran ya personas mayores. Por lo tanto, es completamente erróneo aplicarle el término de favorita para placeres carnales. La relación que los unió en sus últimos años se basaba en un profundo parentesco espiritual. Gulfem se convirtió para el gobernante en su principal interlocutora y compañera espiritual. Las noches que pasaban juntos en las estancias del sultán carecían de pasión romántica. Eran horas de conversaciones tranquilas. Gulfem era una de las pocas que recordaba a Solimán como un joven Shehzade en Manisa, que había sido testigo de la grandeza de su época y que comprendía su dolor por la pérdida de Hürrem. Juntos leían poesía, discutían sobre filosofía, religión y recordaban los días pasados. Para el sultán se convirtió en un puerto seguro, en un diario vivo de sus recuerdos, en la mujer que podía simplemente sentarse en silencio a su lado y escuchar mientras el gobernante de medio mundo lloraba. Sin embargo, esta amistad extraordinaria, impregnada de una serena melancolía, se truncó en 1562, y su final fue tan trágico como enigmático. Las crónicas históricas y las leyendas que han llegado hasta nosotros cuentan que Gulfem, siendo una mujer profundamente religiosa, decidió construir una mezquita, una madrasa y un hammam en el distrito de Uskudar. La construcción requería enormes fondos y en un momento dado los ahorros personales de la Hatun se agotaron. El orgullo no le permitió pedir dinero al propio sultán. En su lugar, dio un paso fatídico. Accedió a ceder su turno para visitar las estancias de Solimán a una de las jóvenes y ambiciosas concubinas a cambio del oro necesario para terminar la construcción de la mezquita. Cuando Solimán, que esperaba ver a su fiel amiga, descubrió en sus aposentos a una joven desconocida, quedó desconcertado. La concubina, queriendo ganarse su favor, declaró imprudentemente que Gulfem le había vendido esa noche por un puñado de monedas. La reacción del sultán fue terrible. Solimán, cuya psique ya estaba quebrada por la pérdida de Hürrem, las traiciones y las sospechas, percibió este acto como un monstruoso insulto. En su conciencia, distorsionada por el dolor, la única alma cercana que le quedaba había cambiado su vínculo espiritual por el vil metal. El arrebato de ciega ira fue instantáneo. Sin juicio, sin intentar escuchar explicaciones, el sultán ordenó a los verdugos ejecutar inmediatamente a Gulfem Hatun. Solo después de que se llevó a cabo la sentencia, se supo la terrible verdad. Cuando le informaron a Solimán en qué pensaba gastar Gulfem el dinero obtenido, su ira se transformó en una inmensa desesperación y un profundo sentimiento de culpa. Había matado a su última amiga, a la mujer que pretendía erigir una casa de Alá.
Como muestra de su más profundo arrepentimiento, el sultán ordenó que se asignaran inmediatamente fondos del tesoro para terminar la construcción de la mezquita de Gulfem Hatun, que aún hoy se encuentra en pie en Estambul, y dispuso que la enterraran con honores, reconociéndola como una mujer justa. La tragedia de Gulfem fue una clara prueba de que tras la muerte de Hürrem, el corazón de Suleimán se había convertido en un páramo yermo. Gulfem era una amiga leal y una compañera, pero incluso ella fue una víctima accidental de un monarca quebrado, enloquecido por el dolor. Después de que Hürrem Sultán abandonara la escena, en Topkapi se formó una zona de turbulencias. El sultán Suleimán, que durante 40 años había estado acostumbrado a bailar en pareja, se quedó sin compañera. Y entonces, como una partitura bien escrita, aparece en escena ella, una mujer fantasma llamada Melexima. Sobre ella se discute aún hoy. ¿Existió realmente o es solo una hermosa leyenda que alguien quiso convertir en realidad? Empecemos por el hecho de que Melexima no aparece en los serios registros otomanos, no figura en los documentos, no aparece en las listas de gastos del palacio. Sin embargo, está firmemente arraigada en la memoria popular y en las mentes de los aficionados a las series de televisión. Muchos están convencidos de que esta mujer fue el prototipo de la conocida Nazenin Sultán, la concubina callada, triste y que apareció en el momento justo. Solo que en la realidad, si hemos de creer a los rumores, todo fue un poco más irónico. Se dice que Melexima Hatun apareció en palacio después de que el luto por Hürrem se hubiera disipado. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Al parecer, la joven era un calco de la difunta Haseki. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma manera de hablar. Dicho sin rodeos, Solimán, que para entonces ya había superado la sesentena, vio en ella el fantasma de su difunta esposa. Los psicólogos lo llamarían proyección, y los poetas la llamada del corazón. El padishá, que ya ni siquiera pensaba que algo pudiera conmoverlo, comenzó, para sorpresa de todos, a invitar a la nueva favorita a sus habitaciones, y no una, ni dos veces. El resultado de esta pasión tardía no se hizo esperar. Vino al mundo una niña, Fatma Nur Sultán. Los historiadores sugieren con cautela que esta fue posiblemente la última hija de Solimán el Magnífico, una pequeña que se convirtió en el punto final de la larga lista de herederos del trono otomano. Pero a partir de ahí, el guión ya no lo escribe un melodrama, sino la severa burocracia. Solimán muere en una campaña militar y llega al poder Selim II, el conocido como el Bebedor. Para Melexima, esto significa el final de su momento de gloria. A ella, como a muchas otras favoritas temporales, junto con su pequeña hija, la envían inmediatamente al Palacio Viejo. Entonces, ¿por qué hay tanto revuelo en torno a Melexima si apenas hay pruebas documentales? Pues porque la gente necesita un punto final hermoso en la historia. La gente no soporta el vacío. Ya que Hürrem murió, alguien tuvo que calentar al sultán en las frías noches, ¿no? Así nació el mito de la joven que ocupó el lugar vacante junto al soberano. El harén de los sultanes otomanos nunca fue simplemente un lugar de placer, como suele mostrarse en las series. Era una máquina política compleja y perfectamente engrasada, una especie de institución de poder donde se forjaban alianzas, se destruían las carreras de los visires y se decidía el futuro del imperio. Con la muerte de Hürrem Sultán, esa máquina perdió de repente su eje principal. El corazón del harén se detuvo. Sin embargo, la élite palaciega, acostumbrada a pensar en términos de beneficio e influencia, no podía permitirse el lujo de entregarse al duelo por mucho tiempo. Para los visires, los pachás y los miembros supervivientes de la dinastía, la profunda depresión de Solimán se convirtió en un motivo de grave preocupación. Desde el punto de vista de los pragmáticos dignatarios otomanos, un gobernante que pasaba los días llorando junto a la tumba de su esposa, se vestía con harapos de luto y rechazaba los placeres mundanos, suponía una amenaza para la estabilidad del Estado. La melancolía del monarca debilitaba su férreo control.
Además, aquellos personajes influyentes cuya carrera dependía del acceso a los oídos del Padishah se habían visto privados de su más importante instrumento de influencia, la mujer a través de la cual podían influir en las decisiones del sultán. En su entendimiento, el dolor no era más que una dolencia temporal, y la mejor medicina para la nostalgia de una mujer era tradicionalmente otra mujer, a ser posible, joven, increíblemente bella y sumisa. Así, en el palacio de Topkapi comenzó una campaña oculta pero desesperada para salvar al soberano. Una orden tácita se extendió a los rincones más remotos del imperio y a los mejores mercados de esclavos. Encontrar a las muchachas más exquisitas, inocentes y talentosas. Comenzaron a traer en secreto a la capital a circasianas, georgianas, eslavas y venecianas. Las seleccionaban minuciosamente no solo por su apariencia física, sino también por su habilidad para cantar, bailar y recitar poesía. Los intrigantes cortesanos esperaban que una de estas jóvenes beldades pudiera encender al menos una chispa de pasión carnal en el corazón enfriado de Solimán, lo que permitiría a sus protectores adquirir un inmenso poder en la corte. Uno solo puede imaginar la mezcla de miedo y esperanza con la que una nueva joven odalisca recorría el famoso Camino Dorado hacia las estancias del soberano del mundo. Perfumada con los mejores inciensos orientales, vestida con los más finos sedas, se preparaba para seducir al gran conquistador, para convertirse en la nueva Haseki, la nueva soberana del harén. Pero la realidad que estas jóvenes encontraban tras las pesadas puertas talladas destruía cualquier ilusión. En lugar de un hombre apasionado y dominante, las recibía un anciano encorvado, profundamente infeliz, con la mirada apagada. La presencia de jóvenes odaliscas, rebosantes de vida y dispuestas a todo, solo le provocaba una sorda irritación y un cansancio mortal. Solimán no montaba escenas de ira. La mayoría de las veces, con cortesía pero con fría e inapelable determinación, ordenaba a los eunucos que se llevaran de inmediato a la muchacha. En ocasiones, para no infligir un insulto demasiado cruel a la pobre esclava, podía arrojarle una bolsa con monedas de oro, pero el desenlace era siempre el mismo. El lecho del soberano permanecía intacto. Ni la juventud, ni la belleza exótica, ni los ardides de las más experimentadas calfas del harén lograron hacerle traicionar la memoria de su difunta esposa. Poco después, los instigadores de estas intrigas de harén comprendieron su completa derrota. Las puertas del corazón de Solimán estaban cerradas desde dentro, y la llave yacía enterrada para siempre bajo las losas de mármol de la mezquita de Suleimanié. Al comprender que el puesto de favorita permanecería vacío hasta el final de los días del Padishah, el foco de atención de las facciones palaciegas se desplazó. El harén dejó de ser el lugar donde se luchaba por el amor del sultán. Toda la energía no gastada de intrigantes, eunucos y visires se volcó ahora en sus hijos, los sexades Selim y Bayezid. La era del amor había terminado, dando paso a la sangrienta era de la lucha por el trono. El harén otomano, que bajo Jurrén se había transformado de un harén oriental en un centro de la diplomacia mundial, de repente se quedó sin capitán. Por las crueles leyes del género, este barco debía ser gobernado por la Valide, la madre del sultán, pero Hafsa Sultán había muerto ya en 1534, o por una nueva Haseki, la favorita principal. Pero Solimán, cuyo corazón se había petrificado para siempre en el granito del dolor, se negó categóricamente a permitir que nuevas mujeres se acercaran a él. Una crisis de poder femenino, ¿y de qué magnitud? Pero el Imperio Otomano es una máquina que no tolera el vacío. Y entonces surge en el primer plano quien durante largos años se había estado preparando para esto entre bastidores. Mihrimah Sultán, la única hija de Hürrem y Solimán, una mujer cuyo nombre se traduce como Sol y Luna, pero que en realidad significaba luz que nunca se apaga.
A diferencia de sus hermanos, los sexades Mehmed, fallecido prematuramente, Selim, Bayezid y Jihangir, Mihrimah estaba libre de la maldición principal de la dinastía, la ley de Fatih sobre el fratricidio. Sobre ella nunca pendió la espada de la competencia por el trono. Ella no era una amenaza, sino un pilar, y eso es precisamente lo que la convirtió en la confidente ideal para el envejecido Padishah. Tras la muerte de Hürrem, el vínculo padre-hija se convirtió en una aleación indisoluble. Mihrimah, que para entonces era ya viuda del gran visir Rustem Pasha, sí, el mismo a quien todos odiaban, pero que era un financiero genial, se mudó al palacio de Topkapi, más cerca de su padre, más cerca del poder. Ella no solo ocupó la silla vacante, reestructuró todo el sistema de administración del harén a su medida. Imagínate a una mujer que tomó el control de un presupuesto comparable al de pequeños estados europeos. El harén, bajo Mihrimah, definitivamente dejó de ser un lugar de intrigas, lo transformó en un cuartel, un convento y un aparato burocrático. Disciplina, la más severa. La educación de las concubinas, bajo control personal. La entrega de las jóvenes en matrimonio a pashás influyentes, solo después de la aprobación de la propia Mihrimah. Continuó la política de su madre de crear redes de influencia, pero lo hizo con la meticulosidad de una contable. Pero lo principal se desarrolló fuera del harén. Solimán, que había superado los 60, se sumergía cada vez más en la melancolía. Gota, asma, agotamiento psicológico, aparecía cada vez menos en las sesiones del diván. Y entonces Mihrimah logró lo imposible para una mujer del siglo XVI. Se convirtió en el puente entre el sultán recluso y el gobierno. Solo a ella se le permitía entrar en las estancias del soberano sin anunciarse. Salía de allí decretos que luego caían sobre las mesas de los visires como un rayo caído del cielo. Los documentos históricos registran su correspondencia con el rey polaco Segismundo II Augusto. No era una charla mundana, era diplomacia directa. Mihrimah discutía las condiciones de paz en las fronteras del norte como una experta embajadora. Y cuando se trataba de la guerra, mostraba un carácter más fuerte que el de cualquier genízaro. Es un hecho conocido. Cuando surgió la cuestión del asedio de Malta en 1565, fue Mihrimah quien presionó a su padre, convenciéndole de que no se relajara. Es más, declaró que estaba dispuesta a equipar 400 galeras con sus propios fondos. 400. A modo de comparación, Venecia, la reina de los mares, difícilmente podía mantener una flota así. Una mujer que nunca había sostenido un remo, prácticamente propuso financiar toda una campaña naval. Y con todo ello, Mihrimah no se olvidaba del poder blando. Se convirtió en la principal clienta del arquitecto Mimar Sinan tras la muerte de su madre. La mezquita de Mihrimah Sultán en Üsküdar, en la parte asiática de Estambul, y el complejo en Edirekapu, en la parte europea, no son solo templos, son manifiestos. Grandes ventanales que dejan pasar toneladas de luz, escuelas coránicas, medreses, hospitales, imarets, comedores públicos. Invertía fortunas personales para que el pueblo recordara: la dinastía está viva, la dinastía se preocupa, la dinastía mira hacia el futuro. Hürrem comenzó en su día esta tradición de caridad como relaciones públicas políticas. Mihrimah la convirtió en una cadena de montaje. ¿Cómo fueron sus relaciones con sus hermanos durante todo este tiempo? Con Selim, el futuro Selim II, y Bayezid, que se enzarzaron en una lucha a muerte por el trono. Mihrimah, siendo una mujer inteligente, apostó por Selim, no porque fuera mejor, sino porque Bayezid parecía demasiado peligroso e impredecible. Ella le cubrió las espaldas a Selim, y cuando en 1561 Bayezid fue ejecutado junto con sus hijos, Mihrimah se convirtió en la única figura intachable junto al trono. ¿Cuál es el resultado final? Mihrimah Sultán llevó a cabo una revolución en silencio, sin disparar un solo tiro.
Demostró que el poder en el Imperio Otomano podía pertenecer a una mujer, no por compartir el lecho del sultán, sino por saber resistir los golpes, manejar las finanzas, dirigir la diplomacia y dar a su padre el consejo adecuado en el momento justo. Cuando en 1566 Solimán murió en su tienda durante la campaña de Sigedbar, fue Mihrimah quien controló la situación en Estambul hasta la llegada del nuevo Padishah. No se convirtió en una segunda Hürrem, se convirtió en la primera y única Mihrimah, la mujer que hizo que el imperio trabajara para ella, mientras los hombres se mataban por ver quién era el más fuerte. ¿Quién se convirtió entonces en la favorita real? La respuesta es cínica y sencilla: el poder. La favorita de Solimán después de la muerte de Hürrem fue su hija Mihrimah, y sus acompañantes fueron sombras del pasado y muchachas casuales cuyos nombres la historia recordó mal y sobre las que los expertos aún discuten si no eran en realidad una misma mujer. El harén después de Hürrem fue una corte sin música, pero con el susurro de las cartas, el oro para la construcción de la flota y los paseos silenciosos por el jardín con aquella que recordaba al sultán aún joven. Es significativo que de entre todos sus hijos, solo Mihrimah tuviera el honor de ser enterrada junto a su padre, en su mausoleo. El sol y la luna permanecieron con él cuando las pasiones se calmaron y las intrigas perdieron su sentido.